Bienvenidas a Mujeres sin Vergüenza, porque la vida es nuestra y la contamos nosotras, sin filtros, sin miedo y sin pedir permiso. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres sin Vergüenza. Soy Gloria Salazar y estoy súper entusiasmada con un capítulo que tenemos para hoy. Es cuando mi hija me recuerda a mí, mis espejos generacionales. ¿Qué tal el tema? Bienvenidas Cintia y María, ¿cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues sí, un tema, pues, que sí hay mucho de qué platicar. Las tres tenemos hijas, entonces sí hay mucho que hablar de ahí. Claro, y resulta que uno realmente cuando está comenzando a criar o comienza con los hijos, comienza a educarlos o comienza a enseñarles todas esas cositas que les enseñamos, pues al principio no nos damos cuenta que, que realmente, bueno, a medida que van creciendo, ellos son un espejo de nosotros mismos, o sea, nos reflejan aquellas cosas, o eso es lo que yo he descubierto últimamente con cierto trabajo personal que he comenzado a hacer, y es que pues son espejos de nosotros mismos, de nuestras carencias, de aquello que no pudimos decir o de aquello que no pudimos expresar, ¿no? Muchas veces cuando los hijos, y a mí me sucede muchísimo cuando mi hija, por ejemplo, ¿no? Me dice, voy a salir, voy de fiesta o voy con mis compañeros, pues a mí en una época me entraba una angustia terrible y hasta mal genio. Y he tenido que trabajarlo muchísimo porque eso es debido a que me refleja esa niña pequeña o esa adolescente a la que no le permitían salir. Bueno, y así muchísimas cosas, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante el que vamos a tratar hoy y ya dando esta pequeña apertura, este abrebocas de lo que muchas veces nos sucede, no sé, Cintia, que nos quieras comentar. Yo creo, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Uno siempre tiene hijos y obviamente quiere lo mejor para ellos, ¿no? Que tengan lo que yo no tuve, que vayan a donde yo no fui, que hablen lo que yo no hablé, o sea, tiene como ciertas expectativas que les va a uno sin darse cuenta y si no lo trabajamos, les va uno poniendo cargas, ¿no? Ay, hija, para que yo estoy haciendo un negocio para que tú te quedes con él. ¿Y qué tal que mi hija no quiera? Entonces, o, ay, eres igual que tu madre, ¿no? El típico de repente que le dicen la abuela o hasta el marido, no eres igual a tu mamá. Pero hay veces que no lo dicen hasta igual de necia que tu mamá, ¿no? Entonces, o sea, hasta ciertas cosas que le vamos cargando a los hijos, ¿no? Y obviamente sin darnos cuenta, porque nosotros los tenemos y lo que queremos es que sean mejores, ¿no? Que les vaya mejor. Pero no nos damos cuenta que a veces esas cargas que les vamos poniendo, no sabemos cómo las van a recibir. A mí me pasó en lo físico, en la parte física. Mi mamá es de cabello lacio. Yo soy de cabello muy chino y yo toda mi infancia me sentía menos que mi mamá porque mi mamá también es blanca. Bueno, no blanca, blanca, pero sí es una tez morena muy clara, ¿no? Entonces yo me sentía mal y yo le decía, sí, tú te crees mucho porque eres blanca. Y yo me acuerdo que cuando me bañaba, me cepillaba el cabello mojado y me quedaba lacio y yo, entonces yo me sentía soñada. Con el Qué cabello bonito. lacio, ¿no? Entonces nacen mis hijas, la primera es Kenia, y yo, ay, ojalá tenga el pelo chino, yo para que no pensara, no se sintiera como yo, o sea, que quise tener el pelo como yo, ¿no? Y pues sí, nace y el pelo chino, chino, y yo, ay, qué bueno, ¿no? Viene la segunda y yo, ojalá tenga el pelo lacio, perdón, chino, igual que nosotras, para que nunca se sienta menos. Pues, ¿cuál? Lo tiene ella así lacio, baba su pelo así. Me encanta a mí su cabello. Baba. Pero yo sí vivía con la preocupación de se irá a sentir diferente, querrá tener el pelo como yo y como su hermana. Y empecé, no, ella ama su cabello. Me dice, ay, no, qué flojera tener el cabello chino. Entonces, somos tan diferentes que si yo le hubiera dicho, ay, híjate, no sé, te hago unas trenzas para que se te vea el cabello chino, o empezarle a decir ese tipo de cosas, a lo mejor yo le hubiera puesto una carga y ella hubiera pensado que lo mejor era tener cabello chino, ¿no? Entonces, un ejemplo de lo físico, así rapidito que se me vino, pero como Mira, nosotros tenemos expectativas de ellas. mire, las cargas emocionales, y ahora me ha venido la revelación, ahora que lo has comentado, y es, por ejemplo, cómo crías tú a tus hijos y cómo tú aprendes desde que son pequeños a decirles, porque es lo que debe ser, eres hermosa, eres preciosa, eres inteligente, eres guapísima, eres esto para mí, y que lo he aprendido,
es muy importante decírselo a tus hijas y a tus hijos, por supuesto. Fui criada de otra manera. A mí desde niña me decía, y esta semana he tenido una discusión muy pequeña de medio, de 5 segundos con mi madre, porque ella toda la vida desde pequeña era la gordita, ¿no? Ay, ay, la gordita, ay, tan bonita la gordita, ay, es que la gordita es bella. Y para mí inconscientemente se me quedó en mi mente que ser gordita era ser bella. Y yo he tenido muchos temas con el tema del peso, por ejemplo, ¿no? Y yo a mi hija sí que la crié desde pequeña diciéndole, es que eres hermosa, es que eres la más guapa, es que eres divina. Y es una niña que desde pequeña sabe que es una niña muy guapa, así que a veces tiene sus dudas, ¿no? Sus momentos de mamá, estoy bien, no sé qué, que eso lo tiene cualquier niña, sobre todo en la adolescencia. Pero ella por lo general y en lo general de todo es una niña pues bastante segura, ¿no? Entonces cuando yo la veo a ella, ¿por qué me recuerda a mí? Porque yo digo, qué rico, obviamente yo también ya he hecho el trabajo de perdonar, de mamá, de todo este tema, ¿no? De que era la manera de criarme, etcétera, etcétera. Pero mi hija cuando la veo, pues me recuerda a mí, pero de la manera contraria, porque a mí sí no me criaron de esa manera. Tanto que yo la he saludado esta semana, ayer mismo hablo con mi mamá y mi madre, aunque ya está en un momento que es de Alzheimer, ella lo único que tal vez recuerda cuando habla conmigo es saludarme. Hola, ay, la gordita, ¿qué tal? Por ejemplo, ayer mismo. Y ya mi hermano seguro le hacía señas porque ella le decía, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Y mi hermano le decía, no, mamá, al que le estoy diciendo que no la salude así, ella es Gloria, es su hija. Y yo ya vi que mi hermano incluso es conocedor de ello, ¿no? Entonces ahí también mi hija me recuerda a mí. Pero ese espejo es un espejo al contrario de perfilar, de arreglar y de a ella enseñarle desde niña que, que hay que ser seguro, que hay que creer en su seguridad, que es hermosa como seas, alta, baja, gorda, flaca, etcétera, etcétera, y que como sea, yo no soy quien para ponerle una etiqueta, ni aunque sea su madre, ¿no? O sea, yo soy su madre, ella es la hija, pero no tengo por qué etiquetar, eres de tal manera o eres de tal otra, etcétera, 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 que lo seguimos hablando. María, Mira, yo creo que no solamente es lo que nosotros le decimos y claro, eso influye muchísimo, pero todas nuestras hijas, en mi caso, mi hija me ve a mí como madre, o sea, como hija, perdón. Ella ve mi comportamiento como hija y yo siento que eso le ha afectado a ella también a lo largo de su crecimiento porque muchas cosas como que ella trata de espejearlo, o sea, como que trata de parecerse a mí. Y me pasaba lo mismo a mí también con mi mamá. Yo veía, por ejemplo, a mi mamá como era con mi abuela, cómo le hablaba, cómo se dirigía a ella. Y bueno, yo también en algún momento me comportaba como de la misma forma. Y yo siento que me pasa lo mismo con la mía, por ejemplo. Ella es más de observar y como que quiero ser así y es así, pero por su decisión, porque ella elige, bueno, es que yo veo como que eso me gusta y mi mamá es así, yo también. Pero más que lo que yo le diga o más que lo que uno le diga a los hijos, es como que ellos nos ven, ellas nos ven a nosotras ser hijas de nuestras madres, ven cómo nos comportamos, cómo hablamos, lo que pensamos al respecto, ¿no? Como hijas. Y obviamente pues ese es el patrón que tienen, digo yo, ¿no? Ese es el patrón que tiene para dirigirse, ¿no? Como hija. Sí que yo me recuerdo muchísimo cuando la veo, en algunas cosas la considero súper fuerte, como con esa fuerza y ese ímpetu y todo eso, porque uno cuando está así a esa edad, pues uno se quiere comer el mundo. Yo también me lo quería comer. Entonces sí que siento que más que es por cosas que yo le haya dicho, que también hemos hablado en algún momento, siento que su comportamiento es más como yo quiero ser así o como yo veo que así es como se es hijo. O yo siento como que mi mamá también es así como hija. Lo he visto varias veces y siento que como que ese es su patrón, ¿no? ¿crees Como que es lo como más maneja. libre? ¿Como más Sí, libre? sí, más que, porque a veces yo le he querido imponer cosas a mi hija. Por ejemplo, mi hija tiene algo Ujú. que ella no le gusta peinarse, o sea, ni laciarse el pelo ni nada. Ella tiene el pelo como Cintia, así, o más rizado, más afro, y ella le gusta el pelo así. Mm, Y a mí yo qué le decía bonito. siempre, pero si te lo ponemos de otra manera, no, me gusta así. O sea, ella tiene su manera, su estilo, su forma, y no siempre es igual como yo,
a veces no, a veces se parece más a su papá en algunas cosas, que me recuerda a veces a él cuando la veo en cierto comportamiento, pero sí que siento que es más porque ella ve que yo me comporto así con mi mamá, por ejemplo, o ella ve que yo tengo tal vez esa cercanía con mi mamá, ella también la tiene conmigo. Siento que es más el patrón, más hacerlo como yo siento que mi mamá, como debería ser una hija, más que lo que yo, porque hay cosas que yo le he dicho que ella pues no la toma ni la hace, pero sí veo que se comporta en algunas cosas, tiene cierto comportamiento como yo con mi madre, entonces siento que más ha sido por imitación o por esa referencia de lo que tú ves, como es tu mamá con la mamá de ella, por ejemplo, ¿no? Mira, con el pelo tengo una historia. Yo de niña era lisa, lisa, o sea, no sé cómo le llaman allí, o sea, súper planchado. Parecía que me lo pusiera con la plancha. Súper lisa. Mi mamá, que de hecho mi madre también tenía un comentario con ese tema que lo vamos a dejar ahí, pero yo era súper lisa. Entonces yo siempre soñé con ser el pelo ricitos, ondulada. Y yo soñaba con tener una niña que fuera ricitos, ondulada. Y ella nació con sus risitos. Y al cabo de unos años, como a los 7 u 8 años, el pelo mismo se le alisó, se le fue quedando liso a ella. Y, y de igual manera, las dos maneras se ven muy bonitas, pero era una proyección mía. O sea, yo no quería que mi hija fuera lisa en su momento, sino risitos, porque yo de pequeña tenía un tema con ello y quería que ella viniera como esa versión que yo creía mejorada, ¿no? Para mí el risitos era la versión mejorada, ¿no? En aquel momento. Y ahora no, ahora ya lo tiene así, si quiere dejarse los risitos, se lo hace rizado. O sea, ellas vienen como con una forma, yo veo, por lo menos la mía, que son más simples, o sea, menos complicadas, más espontáneas, más seguras de ellas mismas. Y nosotras a veces, yo la quería risitos porque era lo que yo había soñado siempre. Y realmente ella me da a veces las lecciones, y estamos hablando solo con el pelo, ¿no? Que mm, se lo deja o se lo pone como se le da la gana para hablarlo, ¿no? De esa forma. Y yo, bueno, he estado estudiando últimamente, no he estudiado, pero me metí un poco en lo que es la numerología. Ujú, claro. Entonces, yo también siento como Gloria que vienen como que más libres, ¿no? Pero para mí tiene mucho que ver que nosotras hemos estado trabajando en nuestro conocimiento personal, en nuestro crecimiento, y eso ellas lo ven. O sea, al final de cuentas, ellas ven a quién seguimos. Por ejemplo, mis hijas las escuchan. Ah, es el podcast de mujeres, mamá sinvergüenza. Sí. Ah, es lo de finanzas, que entonces ya, o sea, ya ubican, ya las ubican, aunque nunca las hayan visto, mis hijas ya las ubican. Entonces es lo que ellas ven o que nos escuchan platicar y como que también ellas vienen más ligeras porque nosotros se lo estamos imponiendo así. Nuestras Mm, mamás fueron diferentes, no porque nos quisieron hacer daño, sino porque ellas creyeron que era lo mejor para nosotros. Entonces nosotros tomamos otro rol, entendimos otra normalidad y fue cuando, pues, como fuimos creciendo, ¿no? Pero yo sí las siento, por lo menos a mis hijas, mucho más ligeras. Y eso también tiene mucho que ver que nosotros sí les hemos, por ejemplo, yo les he platicado que, pues, que yo seguí mi vida como debería, ¿no? La mejor estudiante, estudié, trabajé, me tuve hijas, ¿no? Entonces sí hubo un punto en que sí les hemos dicho a las niñas, oigan, niñas, si ustedes quieren tener hijos o no, está bien. Si ustedes quieren casarse con pues con una pareja, hombre, mujer, está bien, o sea, lo que ustedes sienten. Entonces, ya como que los hijos, cuando ya les empezamos a hablar de esos temas, cuando ya nos ven a nosotros más relajadas, yo siento que ellos también empiezan como que, ok, tengo opciones. Entonces, ellos a ellas allá, bueno, ellos y ellas, ¿no? Pero ahorita hablamos de las mujeres, de las niñas, ¿no? Como espejos. Ya cuando las vemos así, ahora sí que yo me reflejo en ellas al contrario, pues, porque yo no tuve opciones, pues era lo que seguía. Entonces, claro, ya yo al verlas que ellas sí dicen, de repente un tiempo dijeron, no queremos tener hijos. Ah, bueno, y luego otro, no, sí, claro. yo quiero 5 perros. Es más, la otra vez, creo que sí lo dije en un podcast, me dijo mi hija, mamá, voy a poner yo un aeropuerto aquí en Mexicali porque el que está muy chiquito. Yo no le dije Qué que no. bonito. Sueñan en Claro grande. claro que mi mente fue, está loca, ¿no? Pero yo, sí, que hija, claro, por supuesto. Claro. Me parece muy buena idea porque ya hace falta otro. O sea, lejos de apagarle ese sueño, decirle que estaba lo que fue, sí, claro, tú puedes lo que tú quieras. Cosas que con nosotros no nos lo hicieron. Entonces ahorita ahí yo veo un espejo
positivo, ¿no? Y no es que les estemos inculcando, sino abrirles el panorama, abrirles el horizonte y que las alas y vuelen, que nos va a doler. Yo creo que sí nos va a Sí, doler cuando nos toque que se sí. vayan, pero al final de cuentas, pues, ¿qué es lo que queremos? Verlas felices y realizadas. Hablando un poquito de volar, lo tomo o lo engancho con lo siguiente, ¿no? No sé qué opinen, pero yo he tenido un drama tremendo y creo que lo había dicho cuando comenzamos a hablar, con el tema de que mi hija saliera de fiesta. Yo he sufrido muchísimo con ella y yo hace unos años, pues incapaz, de hecho el año pasado, pues estaba todo el tiempo, ¿no? Llamando, poniendo mensajes. Este año estuve todo el tiempo llamando y poniendo mensajes, pero desde otro punto. O sea, desde el punto, veme avisando dónde estás. Y claro, este ha sido su primer año que ha estado en las fiestas, acabamos de regresar de vacaciones y ha estado en las fiestas y el último día fue 5:30 o 6 de la mañana que llegó, si no estoy mal, 7. Y claro, yo esto hace unos años, pues esto era impensable. Obviamente está más grande, hemos charlado mucho más, pero yo también he trabajado muchísimo eso. A mí jamás me dejaron salir. Yo fui solo a una fiesta y nada, y las fiestas las tuve ya de mayor. Pero a mí solo me dejaron ir a una fiesta que recuerdo y no me dejaron salir mal. Ya las otras me las tomaba yo por como a los 21, 22, 23, porque yo quería y me iba. O sea, yo aspiraba a tener esos 18 años para quedar libre, ¿m? Porque no me lo permitían. Em, Hace unos años yo no le permitía a ella ir tanto a estas fiestas o con esta libertad porque lo veía desde mis heridas. O sea, estaba desde esas heridas de aquella niña a la que no le dejaban salir. Y los voy a retomar con la parte que tú estabas diciendo. Hemos trabajado sobre ello. Y entonces ahí es donde se nota ese trabajo personal que hemos hecho. Porque sí, que me daba cita dejarla salir, pero aún y eso dije, venga, la voy a dejar que vaya sola. Solo fui un día de los tantos que hubo. Ella fue a todas las fiestas, fueron como 4 o 5 días de fiestas. Yo solamente fui un día. El resto de días pude estar tranquila esperándola en casa. Y eso es fabuloso, ¿ves? O sea, poniéndome a hacer algo, sí que le ponía un mensaje, y si me va a escuchar, que pondría acá, no, mamá, me escribiste claro, nos poníamos mensaje las dos. Más que decirle, te voy a escribir, yo le decía, verme contando cada hora cómo vas, Wow. como una especie de reporte. La mía sí no, la mía me dice, no me llame que no te voy a contestar el teléfono, Bueno, descánsate, porque estaba quédate yo. tranquila, que si pasa algo seguro te van a llamar. Normal, es así, pero Claro, pero ¿qué sí edad que tiene tu hija? mi hija acaba de cumplir 19 años, Está pero grande. sí que es así, ella siempre ha sido, o sea, me recuerda a mí cuando yo era a esa edad y mi mamá también me lo dice, ah, bueno, pues te tocó ahora a ti. Por ejemplo, cuando hablamos de el futuro, mi hija me dice, bueno, de repente me voy a ir a vivir, no sé, un tiempo allá, otro tiempo por allá. Y yo le digo, ¿cómo te vas a ir a dónde? Y entonces ella me dice, pero tú también te fuiste y tú, digo, tú me vas a dejar así, pero tú también te fuiste y dejaste a tu mamá. O sea, básicamente es como repiten ciertos patrones que nosotras también, a lo mejor ella quisiera también sentir esa experiencia como yo la sentí en ese momento que salí de mi país o que dejé a mi familia y ver qué tal, porque vienen como viendo todo eso, viviendo todo eso. En mi caso, ella ha vivido todo ese proceso conmigo y siendo una niña. Entonces, como adulto, pues piensa, yo también lo quiero hacer para ver qué tal se siente. Pero sí que ella, por ejemplo, en esos casos de que sale o no, hemos estado claras con las reglas porque en mi caso, igual que ustedes a lo mejor, pues no eran permitido ir de fiestas así o si no tienes que estar a tal hora aquí. Pero sí que es cierto que, y yo lo entiendo también, nosotras vivimos en una generación diferente a la que viven ellas ahora. Y es cierto, como ella me dice, a la medianoche es que se comienza la fiesta. O sea, yo no me digas mi ven a la medianoche porque tú sabes que a la medianoche que se está empezando la fiesta. Tú puedes irte a un concierto, a una fiesta, a una disco y tú te vas a dar cuenta sola. Entonces sí que es cierto que nosotras somos un poco más permisivas con nuestras hijas por la manera en cómo hemos vivido también, por la manera en cómo nosotras nos tocó, porque sentimos que yo lo veía así, yo sentía que eso era innecesario. Tanta exigencia de mi mamá, si yo estaba con un grupo seguro, si estaba con mis amigos que la conocen, si teníamos teléfono en la casa que podían llamar a la casa cualquier cosa que pasara. Entonces me parecía que mi mamá como que a veces exageraba con eso de la salud, poner un ejemplo. También con algunas otras cosas, como por ejemplo las madres, en mi caso, nos condicionaban mucho.
ropa, no te puedes poner esto, no te maquilles de esta manera, tienes que ponerte así. Nosotras somos más libres, o sea, dejamos que nuestras hijas sean más libres porque entendimos. En mi caso, yo entendí que eso era innecesario. Era innecesario que ella me dijera, enamórate de un hombre y no de una mujer, porque si me enamoraba de una mujer, iba a querer una mujer, o sea, independientemente de que ella lo quisiera o no. Entonces, por eso tal vez nosotras somos más permisivas con nuestras hijas y entendemos ciertas cosas que a lo mejor nuestras madres no entienden. Sí, pero no Y a deja de nivel molestarme. inconsciente. No dejo de Ujú. sentirme tan bien como se sentía mi mamá en ese momento. No, como ella me dice, duerme, duérmete, tranquila, que si pasa cualquier cosa, te van a llamar. Pero el problema es que no me puedo dormir hasta que yo no Ya, veo que ya, tú bueno, entras por esa no puerta, dormido. porque yo veo que es la 1 de la mañana y tú no has llegado. O sea, no te voy a llamar porque a lo mejor tú estás disfrutándote tu música, no estás pendiente de teléfono y yo estoy esperando que tú llegues o que me llamen para irte a buscar o lo que sea. Pero es así. O sea que yo lo que puedo decirte en este caso es que la verdad que nosotras somos más permisivas y nuestras hijas, claro, viven en una etapa, en una época donde hay mucho más libertad, hay muchísimo más apertura y nosotras entendemos eso, porque nosotras también vivimos eso innecesario, que a mí no me sirvió para nada, que me dijeran no te vistas así, no te pongas así, a mí no me sirvió para nada eso. Yo de todas maneras iba a hacer lo que yo quiero, ya hoy en día puedo hacerlo, entonces, ¿por qué condicionarme tanto en aquel momento? Por eso somos más, yo soy más permisiva con mi hija en ciertas cosas. Claro, también tenemos la apertura de que sabemos que la comunicación existe y podemos hablar con nuestros hijos directo y claro, esto por allá y esto por aquí. Nuestras madres, mi mamá tenía un respeto de a veces no me atrevía ni a preguntarle porque de repente se molestaba y me decía, esos no son temas, esos no son temas Ya, para hablar. ¿Qué es eso? Y tú preguntando eso, pero ¿a quién le pregunto, no? O sea, que vivimos en una época muy diferente. Yo entiendo que sí, también nuestros es hijos tienen cierto. muchos genes de Ujú. nosotros, pero tenemos nosotras también un aprendizaje que nuestras madres no tienen. Y para mí eso es bastante bueno. También ella me enseña muchas cosas a mí, porque ahora se vive muy diferente de como vivíamos nosotras antes también. Y es así, nos vamos adaptando. Dos cositas, mira, que me han venido también ahora. También es cierto, relacionado uno con la parte de la comunicación, que antes, no sé en tu época, pero en la mía, no había manera de comunicarse. O sea, era una cosa que se llamaba el beeper y pocas teníamos, o sea, había móvil, pocas teníamos teléfono, digamos, para comunicarnos a la casa, que era recién, yo cuando salía, recuerdo que era la época en que salió el Motorola, que era una cosa así, que era como una panela grandísima, un teléfono súper grandísimo, que era el que cargabas. Y luego estaba lo que eran los beepers, los aparatos estos de busca personas, se llamaban, que podías poner un mensaje, llamabas a un lugar, ponía el mensaje y ese mensaje pues le llegaba a la otra persona que tenía el aparato este. Y lo otro que me vino, o sea, ahora es mucho más fácil porque ahora por WhatsApp mandas la ubicación, etcétera, etcétera. Y hay muchas aplicaciones también que no las conozco yo, pero que alguna amiga me ha dicho, mira, esta aplicación es la otra para que tengas, por ejemplo, la ubicación. Ahora, bien, la otra parte que me vino es que, bueno, que eso sí que lo he trabajado en algún momento de mi vida, es el hecho de las mujeres migrantes, las que hemos migrado y las que hemos trabajado en turismo. Yo hice de administración de aerolíneas y agencias. Inconscientemente queríamos salir del lugar, o sea, del agobio familiar que teníamos en aquella época. Hace unos años, mi hija, una de las carreras que se planteaba estudiar era turismo. Y me decía, mamá, es que yo quiero estudiar lo que tú estudiaste. Entonces yo le preguntaba, ¿por qué la quieres estudiar? ¿Realmente te gusta? ¿O la quieres estudiar porque fue lo que yo estudié? ¿O realmente sientes que hay mucha presión? Pero ella me decía, ¿cómo así? ¿Por qué? Y yo en el fondo sentía y decía, a lo mejor la estoy presionando mucho, que una de las carreras, que todo es inconsciente, todo está allá dentro de nuestra mente. ¿Qué puedo estudiar para poder viajar y recorrer el mundo e irme de mi hogar? O turismo, aerolíneas o transporte, algo que me saque de este espacio y me aleje pues de mi núcleo familiar. Son reflexiones que claro he ido haciendo con el tiempo, estas dos me han venido ahora, pero que quiero compartirlas con esas mujeres que nos escuchan, ¿no? Porque realmente no es fácil, estamos también en otra época, no sabemos si es más difícil o más fácil que la anterior, más segura o menos segura que la anterior, pero sí creo que los padres y las madres que estamos trabajando, como lo ha dicho Cintia anteriormente, en nosotros mismos, estamos abriéndonos un poquito a confiar un poco más, a fluir un poco más, pero sobre todo a confiar en la vida, ¿no? Y en este momento que estamos viviendo. Eso es mi reflexión
esta semana o la semana anterior que he podido practicar todo lo aprendido, tratar de estar más serena y más calmada para poderle permitir a ellas que también disfruten, ¿no? Que no vivan eso que vivimos nosotras. Sí, claro. Yo también lo que quería comentar para también para cerrar es que no nos olvidemos de que también fuimos adolescentes y que también fuimos jóvenes, ¿no? Y como dice María, veíamos innecesario que no nos dejaran salir. Al final de cuentas, buscábamos la manera, bueno, yo sí lo hice, buscaba la manera y llegaba a la fiesta, ¿no? Que no te guste ese muchacho porque no es bueno, pues ahí va para allá, ¿no? Entonces es al final de cuentas, aprender para no dar en exceso y después que sea todo lo contrario, ¿no? Sino que yo me acuerdo que yo de adolescente quería ir a fiestas, entonces es como alguna de las dos le dijo, la comunicación, hablo mucho con mi hija, me comunico, si hay algún problema, sabe que yo voy a ayudarla a la hora que sea, en donde esté. Entonces, para que siempre exista esa confianza y seamos su primera opción cuando algo necesite, ¿no? Entonces, no olvidarnos que fuimos adolescentes, que nos gustaba la fiesta, que nos gustaba salir y vamos dando esas oportunidades también, no desde la parte de, me faltó a mí, se lo voy a dar a mi hija. No, 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 sino criando desde una manera consciente, recordando quién fui yo, recordando qué me gustaba y confiando en mi hija porque yo la crié para que fuera una persona de confianza, una persona de valores, que se pueda divertir sin dejar atrás las responsabilidades, ¿no? Me refiero de una casa, de un estudio, lo que obviamente todos sabemos, ¿no? Pero pues no olvidarnos de todo lo que nosotros queríamos y permitirles a nuestras hijas también vivir su propia experiencia, porque con nuestras experiencias no van a vivir ellas, ¿no? Nadie experimenta en cabeza ajena, como dicen. Entonces, para mí Totalmente. también para cerrar es recordarnos quiénes fuimos, qué quisimos y otorgarles esa confianza a nuestros hijos. Bueno, y yo diría para cerrar también, no Gracias. transmitirle el miedo a los hijos. O sea, nosotras somos mujeres que crecimos con mucho miedo a cosas que a lo mejor ni siquiera, cosas imaginarias, por decir, ¿no? Entonces, hay que ser consciente de no transmitir ese miedo a nuestros hijos, sino ser más coherentes, más claras de que, ok, hay cosas que nosotras venimos con ellas desde pequeñas y sentimos ese miedo y creemos, ay, porque mi niña, no. Buscar la manera de que ellas aprendan de que hay cosas buenas y malas, pero no que vivan desde el miedo, no que vivan desde el temor de que no puedo hacer, de que no puedo sentir, porque mi mamá me va a regañar o porque mi mamá no le gusta, o sea, tratar de que ellas no vivan desde el miedo, esa experiencia que tienen como hijas, ¿no? Porque al final van a crecer nuestros hijos y es como acabas de decir, van a tener su propia experiencia y es bueno que aprendan jóvenes y que aprendan a adaptarse también y que las cosas pues tienen su complejo y que tienen que aprender a encontrar sus soluciones. Pero yo siento que muchas de nosotras como madres somos sobreprotectoras en esta época con los niños y bueno, pues le transmitimos todos esos miedos a nuestros hijos. Y tenemos muchas personas o muchas chicas que son temerosas de todo, le tienen miedo a todo. O sea, También. no, tratar de que nuestros hijos vivan desde la realidad, sabiendo que tienen que crear sus propias experiencias y que no tiene específicamente que pasarle a ella como el otro día yo hablaba con mi hija que me decía, yo quiero tener una familia y quiero tener mi esposo y yo le decía, claro, eso es lo correcto y ese debe ser tu deseo, no ser igual que yo de vivir de criarte sola o de criar sola a tus hijos, o sea, no tiene por qué ser así, ¿no? Tienes que también tener tu propio deseo y asumir el riesgo de que vivir en pareja también tiene una vida, una consecuencia, una experiencia que a lo mejor tú no la has vivido porque no has crecido con tu papá, por ejemplo, pero sí darles esa oportunidad o hablarles desde esa manera de que ellos no vean la vida como con temor por sobreprotegerla, sino que tenga que vivir su propia experiencia y tomar sus propias decisiones también. Qué bonito, María. Pues sí, ha estado un tema muy bonito que conecta también muchísimo con nosotras. No es casualidad que tengamos todas hijas. Bueno, yo también tengo un niño que lo podamos ver como mujeres y como lo hemos comentado a lo largo del programa, ¿no? Vivir con coherencia, con confianza y con conciencia, tomando conciencia de la etapa que estamos viviendo, del momento que estamos viviendo, tener máxima confianza en ellas, tener muchísima comunicación y saber que las heridas, que esas herencias y que esos aprendizajes son propios de cada uno y que seguiremos también trabajando en nosotras mismas para hacer que servir de ejemplo para ellas y también para hacer que todo fluya de una mejor manera. Pues muchísimas gracias
por una semana más. Muchísimas gracias a todas esas mujeres que nos acompañan, que nos escuchan cada semana, que nos comparten sus comentarios y que nos acompañan. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo aquí en Mujeres sin Vergüenza. Chao.